Nos visita la Asociación Entidad Limeña, los vamos a presentar. Aquí hay 4 integrantes justamente de la misma. Su presidente es la señora Silvina Goicoechea, a quien saludamos y te damos la bienvenida. Silvina, gracias por estar aquí. Buen día. Por favor, gracias por invitarnos, como siempre. Presentes en cualquier movida, evento en tu radio es infaltable, así que bueno, buenos días a toda la audiencia, como siempre digo. Bienvenida, gracias por estar aquí. Los vamos a presentar al vicepresidente, que él es justamente Peli López para nosotros, Pedro, pero es Peli López. Buen día, Peli, ¿cómo estás? Buen día, Marité, buen día a toda la audiencia y un gusto, como siempre, estar acá. Muchas gracias, Peli. Te presentamos Mirta Eke, que forma parte de los vocales, el grupo de vocales justamente. Buenos días, Mirta. Ella es mi secretaria también en otro lugar. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia y encantada, como siempre, de estar en este espacio que nos brinda la radio, que nos brindas vos. Y de que la gente se entere de esta buena nueva, digamos. Y una muy buena noticia. Que haya otra buena nueva. Totalmente. Bueno, saludamos a otro de los vocales, es el maestro para nosotros, Esteban Guerra. ¿Cómo le va, maestro? Buenos días, bienvenido. Buen día. ¿Cómo está usted? Acompañando a parte de la comisión y haciendo con gran satisfacción este aporte cultural para nuestra localidad. Muy bien, bienvenidos a los 4, bienvenidos, y por supuesto los vamos a saludar a los otros integrantes que seguramente están escuchando, pero forman parte de esta asociación, que luego los vamos a nombrar. Bueno, Silvina, comienzo preguntando, ¿no? Los estoy escuchando, me dice María Julia allá, así que le vamos a enviar un saludo porque nos está escuchando en México. Sí, de cualquier, de otro lugar. Qué bueno, María Julia, bueno, un abrazo para vos. Bueno, contanos este sueño, vamos a decir, porque empieza con una idea como un sueño, tiene una historia que seguramente va a ser la historia de este museo, como empieza todo, ¿no, Silvina? Bueno, lo hemos charlado en otra oportunidad, sabemos que siempre estuvo, obviamente, porque si no somos como omnipotentes, ¿no? Sí, claro. Como que todo arrancó con nosotros. No. ¿Cuántas veces hemos tratado de pensar en escribir o en tener un espacio para, darle esa importancia a nuestro pasado, a nuestra génesis, a nuestro origen? Pero bueno, este grupo se concreta a partir de este sueño, en este grupo se concreta a partir de lo que ya hemos comentado en más de una oportunidad, cuando Peli, en el pasado festejo de nuestro aniversario histórico, digamos, porque ahora tenemos 2, el 24 de junio del año pasado, en ese desfile, todos los que desfilamos junto a PAL, llevábamos en el cartelito de un sueño. Y en ese sueño, entre tantos de esos sueños, estaba también el sueño de Peli, pero más visibilizado, que nosotros más inconscientemente lo concretizó, escribió, yo sueño un museo para Lima. Y esas casualidades, esto lo cuento porque íbamos caminando y que teníamos que ir en filas de 5, parece que esas gracias de esas casualidades, ¿no? que te da la vida o la Dios, vida, la vida. Yo que soy creyente, claro. Me corro hacia atrás porque sobraba con 4 hombres, yo iba con mis amigas. Y bueno, tengo a Peli, que no es que uno no lo conozca, pero bueno, las cuestiones de la vida, la pequeña diferencia de edad, hace que no hubiéramos compartido grandes cosas, así que nos pusimos a hablar, sobre todo cuando terminó ese desfile. Y bueno, y ahí surgió Peli, ¿no? Y dice, pero ya. Empecemos. Y también yo dije, bueno, ya, obviamente en otro momento de mi vida, hace unos meses que me acababa de retirar de mi actividad laboral, ¿no? Como jubilada de docente. Entonces, bueno, ya empezás a pensar más en grande, ¿no? Claro. Que cuando tenés, menos tiempo. Totalmente. Y eso empezó a concretarse, por supuesto, uno llama primero a los que tiene alrededor, amigos, gente, como Mirta, que lo tenía Peli, la tenía Mirta siempre a su lado en otras cuestiones también, como sus muestras y demás. El referente, como vos le llamás, del maestro, el maestro. A Peli, como le digo yo. Y bueno, algunos otros que quisieron, como Lucio, que lo tenía compartiendo la otra en nuestra otra asociación, que es APAL, de la cual soy parte también. Obviamente los que se empezaron a sumar, es más, tratamos de armar una comisión entre amigos y ahí quedarnos pensando que esto iba inclusive llevar más tiempo. Y fue todo rápido. Peli insistió mucho con algunas autoridades municipales, algunos representantes nuestros, personalmente se lo dijo al intendente, se lo dijimos a Guillermo, ahora tenemos un secretario que bueno, también
la comunicación por ahí es fluida, podemos estar, podemos preguntarle, podemos decirle, podemos pedirle. Y entonces eso ayudó, obviamente que ayudó. Totalmente. El primer paso por la experiencia de Mirta fue, bueno, y obviamente convirtámonos en una asociación civil. Claro. Porque si no, bueno, quedamos en el sueño. Grupo de amigos, viste que ahora es como que no tiene... Te cuento que tendrías que ser monjas para estar esas tardes, porque lo que nos divertimos, bien, además. Sí, me imagino. Pero bueno, sí, hay que lo que comemos, Marité. No, es parte de la diversión. O sea, cosas ricas seguramente. Yo no solo café. Hay café, Igual quiero aclarar que cuando hacemos las reuniones de Vestite también comemos. Bueno, que no nos escuchen las nutricionistas. Así que bueno, sí, ahí ya se empezó a concretar con la experiencia de Mirta en cuanto a ustedes, ¿no? En cuanto a lo que había que hacer para convertirnos en asociación. Y bueno, sí, se fue dando todo precipitadamente. Bien. La verdad que contentos en ese aspecto, muy contentos, porque pensábamos tal vez que iba a llevar algún tiempo más. Obviamente hay un paso, ustedes lo deben saber como asociación, para lo que luego será una personería jurídica y más. Seguramente. Pero nosotros estamos chochos de esto. Lo que pasa que también implica, vos dijiste cómo están fuera del aire. Sí. Yo estoy feliz, pero a lo mejor el feliz no se irradió tanto porque, bueno... también tengo mis preocupaciones y mis miedos lógicos con respecto, bueno, ahora sí hay que empezar a trabajar, ahora hay un compromiso social, porque bueno, lo hacemos todo en nombre de la comunidad. Claro. Y entonces, bueno, una cosa es hacer una reunión de voluntades y otras cosas es cuando ya tenés una personería o cuando ya tenés, en este caso, una declaración municipal de donde está conformada la asociación, ¿no? A veces, porque pasamos por eso justamente, ¿no? Por conjunto de voluntades, ¿no? Que es totalmente distinto a estar conformado y ya las obligaciones que eso requiere. Exactamente. ¿No? Nuestra primera cuestión fue, bueno, pensar el espacio. Claro, ¿no? Porque claro. si en el espacio igual nos asesoraron, Sergio Robles, por supuesto, por toda su experiencia con el Museo de Zárate, la Quinta Jovita. Sí, ayer hablamos con Sergio justamente. Con Sergio. Y bueno, vamos a seguramente de ella, de Silvia Bachino, con toda esa experiencia y esos años que llevan encima. Así que bueno, lo primero fue, además de convertirnos en asociación civil, el espacio. Claro. Y ahí también tuvimos una buena noticia, también acompañándonos por ahí la delegación de Lima, con Guillermo, con un espacio soñado para nosotros y que por lo menos vamos a poder empezar a soñarlo en grande, digo, al museo, desde donde también lo hicimos en el origen, porque cuando decíamos dónde... Claro, ¿dónde? Pero claro, el origen de Lima... es, como tantos otros pueblos rurales, obviamente en su momento, es parte de ese trazado. Y ese trazado vino antes que la conformación del pueblo, y esa estación vino antes que la conformación. Entonces, bueno, era como ahí el lugar. Ahí comienza la historia, diríamos. Ahí estaría todo reflejado. Sí. Y como escribimos en su momento fundamentando, cuando pedimos el lugar, obviamente era un espacio que ya estaba recuperado en su puesta en valor. Claro. Podíamos usarlo para otras alternativas y bueno, fue interesante todo eso y se pudo concretar. Totalmente, y bueno, muchos de nosotros seguramente están muy contentos, como lo estoy yo, ¿no? Que esto se concrete. Tantas veces lo hemos hablado con Peli, ¿no? Cuando hablábamos de las muestras de fotos y de escribir un libro de la historia de Lima, y hablábamos del museo, bueno, todo esto que Lima con 137 años que vamos a cumplir, realmente que es muchos años, debía tenerlo, ¿no? Y más en la pretensión de querer ser un municipio independiente, ¿no? Digamos que tenemos que contar la historia y dejar la historia para los que vendrán, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Y quién la cuenta? Y la cuenta un museo, la historia. La cuenta un museo desde ya. Desde el pasado y hacia futuro. Hacia el futuro, por supuesto. Nosotros queremos todo eso, fíjate cómo se llama, ¿no? Sí. Identidad limeña. Totalmente. Nadie construye una identidad si no conoce su pasado. Claro, totalmente. Bueno, le vamos a preguntar al maestro que lo tenemos ahí cerquita, justamente, bueno, más que nada su participación y y la energía que le va a poner a esto seguramente, ¿no? Para que fluya. Sí, mira, yo estoy muy conforme, trato de estar presente en lo que puedo, siempre en las reuniones. No quiero quitar desde ningún punto de vista a nadie en sus aportes. Yo colaboro, porque ya mi etapa se cumplió. Yo ya soy una persona bastante grande y tengo algunos conocimientos, más de mi localidad. Sí, claro. Pero tengo la mente, en este momento,
todavía como si tuviera una criatura, porque me acuerdo de todo. Sí, tiene muy buena memoria. Tengo buena memoria, como los otros días cuando estaban hablando en una reunión que se había hecho el homenaje a la señora María Eva Duarte de Perón en la carnicería, en el edificio de la carnicería que era de los papás del doctor Melilo. Todo cubierto por azulejos blancos. Y yo recuerdo que teniendo 7 años, estuve haciendo guardia 7 u 8 veces, con varias personas presentes. Un frío espantoso duró esto, así como en Radio Nacional y Radio Provincia de Buenos Aires, que fueron totalmente música sacra. Se pasó ese duelo de la señora María Eva Duarte, a quien tuve oportunidad de conocer, lo mismo que al general Perón, y a Quijano, que era el vicepresidente de aquel momento. Calle 5 y 2. Así que los conocí. Mi mamá, que era acérrima peronista, ya estaba afiliada en el año 45, algo así. Y me llevó, y bueno, éramos varios chicos, algunos de por acá, de estos lugares que no recuerdo, hace muchos años, pero eso contribuye un aporte visual, recordatorio, afectivo, respetuoso, bueno, todo lo que se puede hacer. Y tendrán que recolectar más antecedentes, ¿no? Que todo va a ser aporte para el espacio físico que nos brindan, ¿no? Interrumpo un segundo, y es fundamental esto de Pirucho, yo le digo Pirucho. Sí. Porque para los que estudiamos historia, a veces te dicen los grandes, la historiografía te dice. Sí. En realidad, todo empieza desde lo local. Claro. Entonces, vos sabés lo difícil que alguien entienda de pronto que Pirucho conoció al presidente en su momento y a su mujer en el pueblo, porque cuando estaba citando las calles. Entonces, es importantísimo, porque a veces uno lee, los chicos, la gente lee los libros y no sabe que la historia está acá nomás. Claro, la historia la ve lejos, la ve en otro lugar. Lejos, la nacional ni que hablar. Entonces eso es lo que va a permitir también una historia local, totalmente, un museo, ¿no? Totalmente. Esto, estuvo acá, pasó por acá, hicimos esto, pasó lo otro dentro de un contexto de historia nacional, y eso va a ser fundamental también. Totalmente, sí, maestro. Los jóvenes, muchas personas jóvenes con las cuales encontré que no conocía porque falté tantos años, pero algunas personas mayores tal vez recuerden. Y mi mamá había guardado 3 fotos de Eva Duarte, que tal vez las haya llevado mi hermano a Zárate. Yo ya después me fui, vivíamos en el sur, tenía mi tiempo acotado porque tenía que seguir en la universidad, las clases y lo demás. Y entonces muchas cosas han quedado. Lo mismo que no sé dónde fueron a parar las letras, que estaban bellísimas, muy bien hechas, en madera terciada, o compensada que se dice, del kiosco Otálora que mi papá hizo en el año 41-42. En la plaza, que su papá construyó en la plaza, exactamente. Sí. Así que esas letras quedaron en mi casa, no sé si mi hermano las habrá llevado a Zárate, porque hay muchas cosas que faltan y que servían de molde, maestro. Eran los moldes. Claro. Eran los moldes de Otálora. Claro. Totalmente. Y muchas otras cosas. O sea que la historia no solamente se va a contar sino a través de las historias también, ¿no? A través de las historias que tiene con buena memoria, como los tiene usted, maestro. No. Y bueno, y los que somos limeños, tenemos la historia de nuestros padres y nuestros abuelos, también podemos contar todos, ¿no? Porque cuando nos ponemos a hablar, tenemos por lo que nos han contado cuando éramos chicos, cosas que de Lima, que hoy muchos ni siquiera se lo imaginan, ni lo saben, ¿no? Bueno, para eso sirve también esto, ¿no? En 3 oportunidades, y están vivos, está Delia Lettieri, que fue maestra de Lima y nacida acá. Delia Lettieri vive en Campana, en este momento con sus 97 años, pero mucha lucidez mental. Ella nos llevaba y nos tenía de la mano, y mi mamá. Hacía vigilia. Alberto Colombo, que está también en Campana, estaba presente, así que somos pocos de aquella vez que vimos a los presidentes. Y la máquina de vapor con una escarapela gigante, todo embanderado en los vagones, todo el personal, el equipo de gobierno, los ministros. Pasaron los años y el tiempo barajó. Cuando se cumplieron los 100 años de Lima, yo estaba presente, había venido.
Y se hizo en la calle donde vive Silvina. En la calle 7. Sí. El homenaje Sí. entre 7 y 6. La calle completamente repleta de gente. De ahí me fui a Varadero y vi el tren presidencial aquel que hacía tantos años cuando chico, lo había visto por fuera, bellísimo, pero lo vi por dentro, porque habían venido museólogos de Buenos Aires. Se permitía visitar, y ahí claro. lo pude recorrer. Qué bien. Bien. Por favor, que hablen otros, porque si no, les voy a quitar el Bueno, tiempo. pero esto forma parte de la historia y la suya, ¿no? Y que está bueno que la comentemos porque es la de Lima también, ¿no? Es la de Lima. Bueno, hablando de eso, ¿no? De lo que queda, hay alguien que se ocupó hace muchos años de recolectar justamente, ¿no? Parte de nuestra historia a través de fotos, que a lo mejor empezó como un hobby, pero le gustaba tanto, que un día dijo que tenía tanta cantidad de fotos que no sabía qué hacer con tantas fotos, pero aparte le ponía detrás de las fotos a qué pertenecía. ¿O no, Peli? ¿O no, Peli? Sí, que Pirucho me ayudó muchísimo con eso. Claro. Estoy muy agradecido. Lo que decía Silvina recién, que a veces se dan esas casualidades que yo lo sigo pensando todavía. Con Silvina, como decía ella, nos conocíamos, había hablado una sola vez con Silvina, cuando hice la exposición de fotos, cuando hicimos. Después no había hablado nunca. Y da la casualidad que, bueno, me invitan al desfile de APAL. Sí. ¿Viste? Hernán me lleva un cartel, yo no quería salir con un cartel. Sí. Vine sin el cartel. Y cuando estaba ahí, me dicen, tenés que llevar un cartel. No, le digo, yo no llevo cartel, me daba qué sé yo qué, ¿viste? No sé qué poner. Y me dice, Lorena, ¿vos querías un museo? Dice, ponele, quiero un museo. Claro. ¿Viste? Y bueno, y estábamos, como contó Silvina, yo estaba atrás o adelante tuyo, no me acuerdo. Bueno, le hicieron correr y se puso justo al lado mío. ¿Viste? Una casualidad. Bueno, sí. Salimos, iba con el cartel, y cuando llegamos a la esquina de la 11 y 8, lo veo a Maskin ahí en la esquina, y no lo pensé, fue algo, ¿viste? Algo, no sé. Inconsciente. Agarré y me crucé, y le mostré el cartel, ¿viste? Y me dice, ¿vos querés un museo? Sí, quiero un museo, le digo, ¿viste? ¿Y a dónde lo pondría? En la estación, le digo. Mira vos. Bueno, me dice, dimos la vuelta, toda la manzana, estaba Maskin. Doblé el papelito de ese cartel, fui, se lo di y le dije, para que no te olvides. Y no se olvidó. Y no se olvidó. Le quiero agradecer profundamente al intendente Maskin que lo que le pedí, porque en ese momento se lo pedí yo, no haya caído en saco roto. Eterno agradecimiento. De ahí surge esto. Empezamos a conversar con Silvina, ¿viste? Del libro, empezamos a hablar de historia, la foto, todo eso, y se dio porque, bueno, esa misma noche, Maskin lo llama, habla con Guillermo, ¿no? Habla con Sergio Robles. Con Sergio. Y Robles lo llama para que lo llame al delegado a Guillermo, para que se ponga en contacto conmigo y Silvina para ver cómo hacemos para hacer un museo. Así que agradecimiento al intendente de Maskin, agradecimiento a Guillermo Roja y a Fabio Pineda, que nos dan mucha bolilla. Nos acompañan. Nos acompañan y bueno, y así surge esto. Podríamos agradecer a toda esta gente. No, a ellos por todo lo que significó esta cuestión precipitada de cosas que se tienen que realizar. Claro. Y toda esta gente que enseguida empezó a apoyar, ¿no? Sí. Ya directamente te ven por la calle y ya te identifican con el museo. Ya empiezan a pensar, a ofrecer cosas y demás. De hecho, tuvimos que hacer, vos lo sabés, una mini campaña de socios por ahora. Ya vamos a extenderla. A los cuales agradecemos profundamente. A eso iba, porque no los vamos a nombrar por como 50. No los podemos nombrar. Somos 60. Pero bueno, eso también, ¿no? Es así como vos decías, un conjunto de voluntades. Sí, pero algunas que tienen más llegada para que nosotras podamos concretar. También creo que hay un hambre en limeño. Hay un hambre limeño a plasmar nuestra historia. Creo que hay gente
mayores y no tan mayores, ¿no? Que tenemos hambre de plasmar nuestra historia, algo que no ha sucedido. Ni siquiera Lima fue fundado, por ejemplo. Lima nunca fue fundado. Entonces esa es la historia, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay algo, por eso la gente se suma, por eso creo que van a tener muchas voluntades que justamente los van a acompañar, ¿no? Eso es cierto porque hay gente que me llama, por ejemplo, ¿quién fue? Jacinta Baigón. Sí. La última que me mandó un mensaje. Mis abuelos me mandan un mensaje. Mis abuelos fueron, que yo no lo tengo a eso, ¿viste? Fueron porteros de la Escuela 9. ¿Quiénes? Los abuelos de Jacinta Baigorria. Bueno, que ahora me dio en qué año nació el abuelo para buscarle datos y todas esas cosas. Pero lo que yo digo es, sin el empuje que nos dio Maskin, hubiese quedado en un cartelito. No, hubiese quedado y hubiéramos seguido luchando, pero esta cuestión rápida es interesantísima porque siempre necesitamos de todo. Al sentirte apoyado por el intendente, vos ya tenés otras expectativas. Y seguramente también esto de, como vos lo decís, en todo lo rápido, están las energías ahí, recién nuevitas, las energías, no se van perdiendo. Tal cual, por eso yo digo que las casualidades no existen. Sí. Acá hay una causalidad. Claro. Hay toda esta parte metafísica del universo, que como bien dice Silvina, los que somos creyentes podemos decir que es Dios, pero el que, o pongan el nombre que le pongas, pero hay una energía que junta a toda la gente que vibra en la misma frecuencia. Totalmente, entonces, totalmente. Todos quienes queremos algo lindo, yo creo que sucede, por eso no es que es una casualidad, es una causalidad, hay una causa que está vibrando y por la que todos estamos trabajando. Y que todos se van sumando, no podemos dejar de mencionar. No, vamos a mencionar a nuestros compañeros. No,